Bien, vamos a empezar hablando acerca de toda la terminología que se maneja dentro de lo que es el área de psicomotricidad. Dentro de esta explicación vamos a ver qué es la psicomotricidad, vamos a ir viendo conceptos de la psicomotricidad en niños, la importancia y los beneficios de la psicomotricidad y las áreas de trabajo. Entonces, si hablamos de psicomotricidad, tenemos que considerar dos elementos que se están uniendo para dar una explicación de la funcionalidad del ser humano. Por una parte, vamos a hablar acerca de lo que es el psiqui, que tiene que ver con el desarrollo psicoafectivo, psicoemocional, psicosocial, que quiere decir el desarrollo personal del individuo como ser, considerando emociones, conocimientos, considerando las reacciones en función a su entorno y con el mismo. Y cuando hablamos de motor, hablamos de las destrezas, habilidades o acciones kinésicas que cada individuo va desempeñando en función a la edad en la que se está desenvolviendo. Entonces, ¿qué podrá ser la psicomotricidad? Si hablamos de esta concepción de psiquis y movimiento, tenemos que pensar que la psicomotricidad no es una actividad que se va a ir desarrollando en función a lo que es una etapa en específico, ¿no es cierto? Sino es una acción que se va a ir desempeñando durante toda la vida. La psicomotricidad entonces es una concepción integral de lo que es el sujeto. Cuando hablamos del sujeto hablamos del ser humano y cuando hablamos de integral vamos diciendo o vamos considerando que se va a interaccionar lo que es el conocimiento, la emoción, a una actividad muy importante que tenemos como seres vivos, que es el movimiento. Entonces vamos a decir que esta es una disciplina en la que se va a estudiar al ser humano en función a la construcción que éste va a tener con su ambiente, con su entorno y como él como persona, interaccionando dos situaciones. La parte emocional y afectiva e integral del paciente expuesta en su actividad cinética, en su movimiento. Para eso es importante que ustedes consideren que esta actividad, que este término de psicomotricidad es una disciplina que va a estudiar ese desenvolvimiento del ser humano, ese desenvolvimiento psicoemocional en función a la actitud del movimiento. Vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos de psicomotricidad, por ejemplo, nosotros cuando estamos tristes, ¿qué tendemos a hacer? Tendemos a escondernos, que la gente no nos vea, tenemos una actitud en la que nos encerramos, estamos deprimidos, solo queremos estar en calma, ¿no es cierto? Alejados del mundo. En cambio, cuando ustedes, por ejemplo, van a tener una novia nueva o un novio nuevo, ¿qué sucede? Están todos emocionados, todos alegres, pensando qué van a salir, dónde van a ir, qué van a hacer, se pueden ir al Cristo, se pueden salir, entonces tienen una actividad cinética muy estimulada, ¿no ve? Porque siempre están activos en movimiento. Entonces lo que sucede, lo contrario, con la tristeza, ¿no? Cuando uno está deprimido. Si ustedes se dan cuenta, las emociones manejan nuestra reaccionar, perdón, nuestra respuesta con el entorno. Ahora, cuando, por ejemplo, alguno de ustedes lo insultan, lo molestan, lo agreden en la calle, le dicen palabrotas o ciertas cosas, ¿cómo reaccionan? Con euforia, ¿no es cierto? Que dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y quieren ir a darle un golpe, una paliza a esa persona que les está molestando.
Entonces, si ustedes relacionan este pequeño concepto de psicomotricidad que les he dado, que es la reacción, que más bien es la interacción de las reacciones integrales del sujeto en cuanto a emociones y conocimientos reflejadas en su movimiento, vamos a pensar que todos los días de nuestra vida, eso quiere decir desde que nos hemos desarrollado en el vientre de nuestra madre, hasta el día en el que estamos, hemos tenido actividades psicomotoras constantes. Hemos ido interactuando esa situación de emoción y aprendizaje y la hemos ido reflejando en todos los movimientos que hemos ido aprendiendo y desarrollando. Por lo tanto, la psicomotricidad, no se olviden, es una concepción integral del sujeto. Se ocupa de interaccionar, de interactuar, conocimiento, emoción con el movimiento. Todo con el fin de que un ser humano demuestre sus capacidades, su desarrollo con el entorno que lo rodea. Ahora, si esas dos concepciones no se interactúan, es muy difícil que nosotros podamos desarrollarnos a cabalidad como seres humanos. Ahora, si nos damos cuenta, la psicomotricidad va a estar muy relacionada con lo que es nuestro desarrollo. Ya les había ido dando un pincelazo. Desde que nos fecundamos en el vientre de nuestra madre hasta que tenemos el último día de vida, es que se va desarrollando la psicomotricidad. Ahora, la psicomotricidad tiene como objetivo ver el desarrollo integral de este ser humano en la interacción de lo que es su conocimiento y sus emociones, su acto motor en su desempeño cada día, ¿no? Como ser humano. Ahora, si consideramos este desempeño, vamos a ir viendo que la psicomotricidad tiene áreas. Tiene un área psicomotriz, educativa, preventiva, en la cual el ser humano o los infantes, cuando empezamos a estudiar la psicomotricidad, debe desarrollar diferentes actividades, ¿no? Jugar, saltar, utilizar ciertos objetos en función a su edad, todo con el fin de generar un aprendizaje y este se vuelva parte de su desempeño diario. Nadie nace cepillándose los dientes. Ese es un acto motor, por ejemplo, chicos, que uno desarrolla en función, van pasando los años. Todos estos aprendizajes de saltar, de correr, los vamos desarrollando en función a las destrezas motoras que vamos desarrollando. Todo con el fin de, ¿qué les decía? De mejorar cada día una actividad. Y a esto se denomina psicomotricidad educativa, que quiere decir el aprender a desarrollar actividades en función a la etapa en la que nos encontramos, como saltar, reconocer derecha y izquierda, arriba y abajo, etc. ¿No es cierto? Que cada una de estas las hemos ido aprendiendo, como les dije, en función a una edad en específico. Ahora, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con algunos niños que tienen alguna alteración en su desarrollo normal o con adultos mayores que más bien han perdido alguna actividad que nosotros ya hemos aprendido, vamos a hablar de la psicomotricidad terapéutica, en la que nosotros vamos a tratar a través de otro tipo de aprendizaje, volver a enseñar aquellas prácticas motoras que el paciente ha perdido. En este sentido, vamos a reeducar o rehabilitar ciertas funciones que han sido afectadas, ya sea por un trastorno afectivo, emocional o traumático. Por ejemplo, lo que hacíamos en los geriátricos con los adultos mayores, ¿qué se hace?
Trabajamos, por ejemplo, fichas de ensarte, ¿no es cierto? Para que los pacientitos adultos mayores no pierdan lo que es la técnica motriz fina de tomar un objeto con las manos, en especial con las yemas de los dedos, para poder realizar actividades como ensartar una aguja o atarse los zapatos, etc. Esa parte en la que nosotros ayudamos para prevenir que se deterioren funciones, se considera parte de la psicomotricidad terapéutica. Ahora, existen otros tipos de estimulación psicomotriz, como es la psicomotricidad acuática, en la que se trabajan actividades dentro de lo que es el agua para mejorar lo que son sensaciones y percepciones del paciente, o para estimular aquellas que se han inhibido, ¿no es cierto? En este caso, puede ser tanto preventivo como terapéutico. ¿Hasta ahí hay alguna duda o está todo claro? Chicos, ¿alguna duda? No, Lice. Bien. Entonces vamos a ir continuando. Algo como parte de orientar lo que es la psicomotricidad o cómo ésta se ha revelado a lo que es el ser humano, vamos a recordar que más o menos a principios del siglo XX, finalización del siglo XIX, se han ido generando las bases de lo que es la psicomotricidad. A un principio solo se manejaba este término o esta especialidad como parte de las relaciones terapéuticas en aquellos pacientes con anomalías neurológicas o psiquiátricas. Ya más adelante se ha ido utilizando a la psicomotricidad como parte preventiva, como parte educativa, como parte terapéutica, rehabilitadora y como parte lúdica para mejorar la concepción del ser humano en su desempeño integral, cognitivo, emocional y motor. Ahora, existen muchas escuelas psicomotoras que manejan lo que es principios del abordaje, tanto con lo que es más el manejo psíquico o como es el manejo motor. Cada una de estas utiliza a uno de ellos para estimular lo que es el desarrollo integral del ser humano. Cualquiera de estas escuelas, en la mayoría europeas, es válida cuando decidimos utilizar una técnica para mejorar lo que es la actividad educativa. Unos utilizan lo que es una escuela normativa en la que se manejan los modelos médico-fisiológicos, ¿ya? En esta escuela normativa se propone educar al ser humano en función a las etapas del desarrollo psicomotor durante la primera infancia. En cambio, la escuela dinámica maneja más el acento psíquico. ¿Qué quiere decir? El aprendizaje cognitivo, el pensamiento, las acciones intuitivas, afectivas, para mejorar la respuesta motora. En función a esto, la acción psicomotora utiliza de manera cotidiana, si consideramos la inclusión de estas dos escuelas, la normativa y la dinámica, utiliza de manera cotidiana a los niños, pero considerando sus actividades lúdicas normales. Todos los niños, entre comillas, sin alteraciones, aprendemos bajo actividades lúdicas. ¿Cuáles son esas? Correr, saltar, jugar, brincar, subir, bajar, reír, cantar, etc.
Todas estas son actividades lúdicas que son parte de nuestro aprendizaje durante toda la vida. Para poder ustedes estimular a un niño, van a tener que utilizar estas actividades de la vida diaria para generar un aprendizaje motor y un aprendizaje cognitivo. ¿Por qué vamos a utilizar las actividades lúdicas de la vida diaria? Porque en primer lugar, no son pesadas. En segundo lugar, son fáciles de ejecutar. En tercer lugar, todos hemos tenido este tipo de experiencia, por lo tanto podemos reflejarlas para hacer un espejo con los niños que necesiten ser estimulados y ser abordados terapéuticamente. Además de que estas actividades de saltar, correr, patinar, patear una pelota, etcétera, utilizan los principios básicos de la psicomotricidad, que es la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño en su entorno o espacio. En este sentido, ustedes van a darse cuenta que el movimiento es un medio de expresión, de comunicación y de relación con el ser humano. Asimismo, juega un papel muy importante en lo que es ese desarrollo integral que les decía, que va a mostrar la armonía de la personalidad de la persona. Ahora, no se olviden, toda actividad cognitiva y emocional se refleja en las habilidades motoras. Ahora, la psicomotricidad permite integrar diferentes situaciones del ser humano, pensamientos, emociones y socialización. Estas tres van a ser formuladas en nuestro encéfalo y van a ser exteriorizadas por nuestro sistema periférico para poder mostrarnos nuestras habilidades motoras. Ahora, ¿qué importancia tiene la psicomotricidad en nuestro desempeño como seres humanos? Primero vamos a decir que va a haber dos reacciones. Van a haber tres reacciones. Vamos a tener un nivel afectivo, el cual va a permitir a los niños conocer y afrontar sus miedos y relaciones con los demás. Va a haber un nivel cognitivo, el cual va a permitir mejorar la memoria, la atención y la concentración para mostrar la creatividad del niño. Y el nivel motor, que va a permitir dominar el movimiento corporal. Asimismo, la psicomotricidad nos va a permitir considerar el desarrollo del niño de manera individual, el cual va a ser importante para desarrollar la parte intelectual, afectiva y social del niño. Pero también va a considerar su entorno como un medio de expresión de esto que se ha ido desarrollando. Estas dos situaciones va a permitir que el niño tenga una relación, entre comillas, equilibrada con su entorno y generar ese interés por socializar entre niños y niñas, que es muy común cuando estamos en la primera infancia, ¿no? Cuando somos pequeños. Ahora, hace un momento les decía que cuando nosotros trabajamos lo que es la psicomotricidad, vamos a desarrollar las bases de lo que es la psicomotricidad, coordinación, equilibrio y orientación del niño. Estas bases son las áreas de desempeño psicomotor que no puede faltar en ningún ser humano. Estamos hablando de lo que es el espacio, el tiempo y el ritmo, el equilibrio y la lateralidad. Si hablamos de lateralidad, estamos hablando del manejo de lo que es los hemisferios cerebrales reflejados en las habilidades de los diestros y los zurdos, ¿no? ¿Cuál predomina en el manejo corporal? Si hablamos de equilibrio, estamos hablando de un equilibrio en el que
nosotros vamos a desenvolvernos en nuestro entorno. Y vamos a ser niños que tengamos a hacer actividades motoras muy finas, vamos a ser muy delicados, vamos a poder caminar con precisión, o caso contrario, vamos a ser niños torpes, que generen muchas caídas, que rompan con facilidad objetos, etc. Por otra parte, también vamos a ver el tiempo y el ritmo, el cual nos permite generar habilidades musicales, físicas, de desempeño en lo que es el baile o los deportes. O caso contrario, generar todo lo contrario, como ser esos niños que tienen 2 pies izquierdos, que no pueden cantar, que no pueden bailar, ¿no es cierto? Eso es porque no se ha desarrollado esta área. Y el espacio, ¿no? Es reconocer cómo nos desenvolvemos en función a nuestro entorno. Si podemos desplazarnos en entornos más concurridos o caso contrario, andamos aislados. Entonces vamos a ir viendo cuáles son estas definiciones. Primero, vamos a hablar acerca de lo que es la corporalidad del niño. Esta área permite que el niño identifique su propio cuerpo y se exprese a través de ello, ¿no? Cuando decimos identifique es, por ejemplo, reconocer cuál es la mano derecha, cuál es la mano izquierda, dónde están ubicados sus manos, sus pies, los ojos, la oreja, la nariz, etc. Es un conocimiento propioceptivo, o sea, significa conocimiento de mi propio cuerpo. Si hablamos de equilibrio, hablamos o consideramos la definición de podernos mantener estables, ya sea si estamos en actividad, en desempeño motor como caminar, correr, subir o bajar gradas, o caso contrario, si estamos de manera pasiva, solamente parados. Lateralidad. La lateralidad, como les decía hace un momento, es el control o el dominio de nuestro cuerpo sobre un lado en específico, ya sea derecha o izquierda. Si el hemisferio cerebral izquierdo es el predominante, entonces quiere decir que nosotros vamos a ser diestros. Si el hemisferio derecho es el predominante, no quiere decir que vamos a ser zurdos, ¿no? Eso se llama predominancia de hemisferio. Por otra parte, el espacio. Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para mantenerse constante, localizado sobre su propio cuerpo. Tiempo y ritmo. Este hace relación a través del movimiento en los que se van a considerar el tiempo en un momento dado y las nociones como rápido, lento. ¿Hasta ahí está todo claro, chicos? Le hice una pregunta.